Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, sobre todo muy bien de salud. En esta ocasión vamos a estar tocando una serie de temas en diferentes videos que se van a estar grabando sobre lo que son nuevas tendencias en el tratamiento del cáncer. Vamos a estar tocando como primer tema lo que son las incidencias y los conceptos sobre el cáncer. Luego estaremos tocando como segundo tema nuevas evidencias científicas sobre la oncogénesis. También tocaremos, siguiendo este tema, tratamientos convencionales sobre el cáncer. También tocaremos temas como nuevas evidencias científicas sobre el tratamiento del cáncer y el papel del hidrógeno molecular en este tratamiento. Presentaremos también en otras diapositivas, en otros temas, tocaremos también lo que es la presentación de varios estudios científicos sobre la efectividad del hidrógeno molecular en el tratamiento del cáncer. Presentaremos varios casos científicos, estudios científicos verificables, donde estaremos viendo las evidencias que existen actualmente sobre lo que es el tratamiento del cáncer. También hablaremos posteriormente a ello sobre lo que son las especies reactivas de oxígeno, los radicales libres, los antioxidantes tanto endógenos como exógenos, el hidrógeno como preventivo, y también hablaremos sobre lo que es el hidrógeno molecular sobre otras patologías. Abordaremos el hidrógeno molecular que en el tratamiento de la diabetes, hipertensión arterial y otras patologías. Así es que les invito a que puedan seguirnos en toda esta temática que estaremos abordando a partir de esta primera. Vamos a una publicación que hizo la OMS sobre lo que es el concepto o qué dicen ellos sobre lo que es el cáncer. Hablemos un poco de lo que son datos y cifras. El cáncer, dice la OMS, que es la principal causa de muerte en el mundo. En el 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, es decir, casi una de cada 6 de las que se registraron. Los tipos de cáncer más comunes son los de mama, pulmón, colon, recto y próstata. Alrededor de un tercio, o sea que 1 de cada 3 de las muertes por cáncer se deben al consumo de tabaco. Todavía sigue latente esta cifra pese a las campañas hechas sobre los efectos que tiene el consumo de tabaco contra el cáncer. También otra razón de las muertes se debe también a un elevado IMC, personas todavía bastante obesas en el mundo por los malos hábitos alimenticios, el consumo de alcohol y una baja ingesta de frutas y verduras y la falta de actividad física. Esto es bastante importante, ya que debemos considerar que debe haber un aumento en cuanto al consumo de frutas y verduras, que es muy necesario para nuestro organismo. Además, las infecciones oncogénicas, entre ellas las causadas por los virus de la hepatitis o el papiloma humano, ocasionan aproximadamente el 30% de los casos de cáncer en los países de ingresos bajos y medianos. Muchos de estos casos se pueden curar si se detectan a tiempo y se tratan eficazmente. Qué importante esta parte, ¿verdad? Muchos de los casos se pueden curar si se detectan a tiempo. Si tuviéramos una cultura preventiva, que no acudamos al hospital o a un médico cuando ya tengamos síntomas, sino que podamos prevenir, sacarnos un chequeo general una vez al año por lo menos, ver cómo está, una ecografía general, unos análisis, ¿por qué no realizar algunos análisis de marcadores tumorales para ver si está empezando un cáncer en alguna parte del organismo? ¿Qué es el cáncer según la OMS? El cáncer, dice,
Es un término genérico utilizado para designar un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. También se habla de tumores malignos o neoplasias malignas. Se le conoce también de esa manera, ¿verdad? Los tumores malignos o neoplasias malignas. Una característica definitoria del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites. Son totalmente invasoras, irrespetuosas, no respetan ningún órgano, no respetan absolutamente ninguna ideología, no respetan sexo, no respetan grados ni títulos, absolutamente nada. El cáncer es totalmente destructivo y no sabemos quién puede tener cáncer sinceramente, y eso es bastante preocupante y tenemos que siempre tomar conciencia de ello, que no estamos exentos de poder tener esta enfermedad terrible. Dice: la extensión de la metástasis es la principal causa de muerte por la enfermedad. Dimensiones del problema. ¿Qué tan grande es realmente el problema? Los cánceres más comunes en el 2020, por lo que se refiere a los nuevos casos, fueron los siguientes: de mama, 2,26 millones de casos; de pulmón, 2,21 millones de casos; colorectal, 1,93 millones de casos; de próstata, 1,41 millones de casos; de piel, distintos de melanomas, 1,20 millones de casos; de cáncer gástrico, 1,09 millones de casos. Los tipos de cáncer que causaron un mayor número de fallecimientos en el 2020 fueron los siguientes: de pulmón, 1,8 millones de defunciones; colorectal, 916.000 defunciones; cáncer hepático, 830.000 defunciones; cáncer gástrico, 769.000 defunciones; y de mama, 685.000 defunciones. Esto es bastante alarmante, considerando que el cáncer de pulmón es el que más muertes ha ocasionado, porque este tipo de cáncer es el que más causa metástasis a diferentes órganos, sobre todo a lo que es el cerebro. Generalmente se atribuye mucho al cáncer de pulmón la metástasis hacia el cerebro. Cada año cerca de 400.000 niños contraen un cáncer, aunque los tipos de cáncer más frecuentes varían en función del país o del cuello uterino. Es el más habitual en 23 países. Qué preocupante esto, que solamente se pensaba que el cáncer generalmente era para adultos, sobre todo adultos mayores, pero la incidencia del cáncer en niños es preocupante y está en crecimiento. Causas del cáncer. ¿Qué es lo que generalmente causa el cáncer? El cáncer se produce cuando células normales se transforman en células tumorales a través de un proceso en varias etapas que suele coincidir con la progresión de una lesión precancerosa o un tumor maligno. Esas alteraciones son el resultado de la interacción entre factores genéticos de las personas afectadas y tres categorías de agentes externos, a saber: carcinógenos físicos, como las radiaciones ultravioletas e ionizantes causadas generalmente, como sabemos, por el sol y también la exposición a radiaciones; carcinógenos químicos, como el amianto, sustancias contenidas en el humo de tabaco; las aflatoxinas, que contaminan los alimentos; y el arsénico, presente en el agua de bebidas; y carcinógenos biológicos, como determinados virus, bacterias y parásitos. La incidencia del cáncer aumenta muchísimo con la edad, muy probablemente porque se va acumulando factores de riesgo de determinados tipos de cáncer. A esta acumulación global se suma la pérdida de eficacia de los mecanismos de reparación celular que suele ocurrir con la edad. Factores de riesgo del cáncer. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer según la OMS? El consumo de tabaco y de alcohol, la alimentación poco saludable, la inactividad física y la contaminación del aire son factores de riesgo de cáncer
y de otras enfermedades no transmisibles. Sabemos que las enfermedades no transmisibles, según la OMS, provocan cerca del 74% de las muertes. Esto debería preocuparnos. Deberíamos ahondar un poco en tener cuidado de no caer en este tipo de enfermedades no transmisibles. Además, también lo son algunas infecciones crónicas, sobre todo en los países de ingresos bajos como el nuestro. Cerca del 13% de los casos de cáncer diagnosticados en el mundo en el 2018 se atribuyeron a infecciones carcinógenas, especialmente las causadas por Helicobacter pylori, los papilomavirus humanos, los virus de la hepatitis B, de la hepatitis C y el virus Epstein-Barr. Los virus de la hepatitis B y la hepatitis C, algunos tipos de papilomas virus humanos aumentan el riesgo de contraer cáncer de hígado y cáncer de cuello uterino respectivamente, mientras que las infecciones por el VIH multiplican por 6 el riesgo de contraer un cáncer de cuello uterino y aumentan sustancialmente el de otros tipos de cáncer como el cáncer de Kaposi. Reducción de la carga de morbimortalidad por cáncer. En la actualidad se puede evitar entre el 30 y el 50% de los casos de cáncer, reduciendo los factores de riesgo y aplicando estrategias preventivas basadas en la evidencia. Qué importante esto, que si nosotros bajáramos lo que son los factores de riesgo, podemos evitar entre el 30 y el 50% de la incidencia del cáncer. Además, esta carga se puede reducir mediante la detección precoz y la atención y el tratamiento adecuado de los pacientes. Qué importante esto, la detección precoz. No esperemos a último momento. Podamos hacernos chequeos. Siempre existen campañas en los centros de salud y sobre todo las mujeres. Siempre, no solamente las mujeres, también los hombres, podamos siempre estar con esta cultura preventiva. Si se diagnostican a tiempo y se tratan adecuadamente, las probabilidades de curación de muchos tipos de cáncer son elevadas. Qué importante esto, una detección temprana de un cáncer en los primeros estadios, la posibilidad de poder curarse de esta enfermedad son muy elevadas. Vayamos a lo que es la prevención. Creo que es el tema más importante que debemos considerar y debemos tomar conciencia de que la prevención es lo mejor que podamos hacer. La prevención antes de estar lamentando cuando una persona tenga que ya estar pasando por quimioterapia, radioterapia, procesos que realmente son destructivos, dañinos, muy dolorosos. No llegar a eso, desde ahora podamos prevenir con una alimentación saludable, quitando malos hábitos. Y hablemos un poco de lo que nos dice la OMS en cuanto a la prevención. El riesgo de cáncer puede reducirse no consumiendo tabaco, alerta con los que son fumadores, y no solamente fumadores directos sino también indirectos, manteniendo un peso corporal saludable. Lo importante de mantener un IMS saludable, no tener lo que es obesidad, tomar una alimentación saludable que incluya frutas y hortalizas. En esto debemos ahondar mucho, que nuestro alimento sea pues nuestra medicina, que podamos tomar conciencia en una alimentación adecuada, que pueda contar siempre con verduras, que pueda siempre contar con frutas. Eso es muy importante para la salud, que podamos evitar comidas no saludables como sobre todo el azúcar que está metido en las galletas, en los alimentos industrializados. Considerar mucho esto. Creo que no esperemos cambiar de hábito cuando estemos enfermos, que podamos cambiar de hábito estando sanos, podamos cambiar de hábito, podamos decidir en alimentarnos sanamente, realizando actividad física con regularidad. Eso es muy importante. Podamos realizar, por más que tengamos actividad de repente, una vida un poco sedentaria,
busquemos un tiempo, una media hora diario o una hora 3 veces a la semana, buscar una forma de hacer actividad física. Además, también que importante vacunándose contra el papiloma virus humano y la hepatitis B en caso de pertenecer a los grupos en los que se recomienda esta intervención. Dependiendo de la edad, se puedan los niños, las niñas sobre todo, vacunarse. No esperemos a que pueda haber esta enfermedad, sino podamos ir a la prevención, evitando las radiaciones ultravioleta, principalmente por la exposición al sol y en los aparatos de bronceado artificial, y protegiéndose de la luz solar. Importante esto, sí, importante no exponernos mucho a lo que es la radiación ultravioleta, utilizar siempre bloqueadores, utilizar ropas adecuadas para poder protegernos de esta radiación, evitando o reduciendo el consumo de alcohol. Qué importante esto, ¿verdad? El consumo de alcohol no solamente causa problemas familiares, problemas económicos, accidentes de tránsito, que también es un factor importante para el tratamiento, para lo que es la prevención del cáncer, haciendo un uso seguro y adecuado de las radiaciones en la atención de salud para fines diagnósticos y terapéuticos. Esto es preocupante muchas veces, el exponernos a rayos X, a tomografías. Lamentablemente está habiendo esta incidencia, minimizando la exposición ocupacional a las radiaciones ionizantes. Detección precoz. ¿Qué nos dice la OMS con respecto a este tema de lo que es detección precoz? Diagnóstico precoz. Cuando el cáncer se detecta en una fase temprana, es más probable que responda al tratamiento, lo que podría aumentar la probabilidad de supervivencia, reducir la morbilidad y abaratar la terapia. Naturalmente que cuando un paciente es detectado su cáncer en estadios tempranos, el tratamiento va a ser mucho más económico, al Estado no le va a costar tanto, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. El diagnóstico precoz consta de 3 componentes. El primero, el conocimiento de los síntomas de los distintos tipos de cáncer y de la importancia de acudir al médico si se observa anomalías que suscitan preocupación. Esto es importante. Si ve que usted tiene algún problema en alguna parte de su organismo que es anómalo, que no es normal, hay un dolor, tiene que saber a qué se debe el dolor, a qué se debe el malestar, a qué se debe la patología que está en este momento teniendo. Inmediatamente acuda a su médico. 2. El acceso a los servicios clínicos y evaluación y diagnóstico. Eso es importante, acudir a un servicio clínico de evaluación y diagnóstico. 3. La derivación oportuna del paciente a los servicios de tratamiento, y esto también es un consejo para los centros de salud y los hospitales, sobre todo de tipo 2, que puedan inmediatamente derivar a los pacientes a centros más especializados. La mortalidad por cáncer se puede reducir si se detecta y se trata a tiempo. Volvemos a reiterar esto, qué importante es la detección temprana de esta patología. La detección precoz tiene 2 componentes, el diagnóstico precoz y el tamizaje, que le llamamos también cribado. El diagnóstico precoz de los cánceres sintomáticos se pueden y se deben hacer en todas las situaciones para la mayoría de los tipos de cáncer. Abrimos un poquito lo que nos dice la OMS en cuanto a lo que es el tamizaje o el cribado. El tamizaje busca detener cánceres o lesiones precancerosas en personas asintomáticas, siendo eficaz para algunos tipos de cáncer, pero no para todos, sobre todo para cáncer de cuello uterino, ¿sí? Cáncer de mama. Es excelente el tamizaje. La selección de participantes se basa en factores de riesgo y edad para evitar falsos positivos. La calidad en el tamizaje y diagnóstico precoz es crucial. Las pruebas de detección de papilomavirus humano, por ejemplo, para detectar su ADN o ARN,
mensajero como técnicas prioritarias para el cáncer de cuello uterino y la mamografía para detectar el cáncer de mama en las mujeres de 50 a 69 años en los lugares donde el sistema de salud pueda ofrecerlo. El tratamiento convencional del cáncer. El tratamiento del cáncer requiere un diagnóstico preciso para aplicar intervenciones como cirugía, radioterapia y terapia sistémica, quimioterapia, tratamientos hormonales, tratamientos biológicos y dirigidos. En los próximos temas estaremos tocando exclusivamente lo que es la radioterapia, hablaremos también lo que es la cirugía oncológica, hablaremos también lo que es la terapia sistemática, o en este caso sistémica. La elección terapéutica considera el tipo de cáncer y las características del paciente. Cumplir el protocolo en un tiempo definido es crucial para resultados exitosos. La detección temprana aumenta las probabilidades de curación, pero la disponibilidad de tratamiento varía significativamente entre países, siendo más limitada en aquellos de bajos ingresos. Los objetivos incluyen curar, prolongar la vida y mejorar la calidad de vida con cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos según la OMS? La finalidad de los cuidados paliativos no es curar el cáncer, sino aliviar los síntomas que causan y mejoran la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. En más del 90% de los enfermos que se encuentran en estas etapas, los cuidados paliativos permiten aliviar los problemas físicos, psicológicos y espirituales. Las estrategias eficaces de salud pública que abarcan la atención comunitaria y domiciliaria son esenciales para ofrecer servicios de cuidados paliativos y de alivio del dolor en los pacientes y sus familiares. Se recomienda encarecidamente mejorar el acceso al tratamiento oral con morfina para aliviar el dolor moderado o intenso causado por el cáncer, que aqueja a más del 80% de los enfermos oncológicos en fases terminales. Qué importante esto de los cuidados paliativos. Una persona con cáncer tanto necesita de un apoyo de los familiares, del cariño de los familiares. Quizás sean las últimas fechas, los últimos meses que vamos a estar con ellos. Quizás están ya en un estado tan avanzado que ya no haya retroceso para ellos. Pero es tan importante la ayuda psicológica, la ayuda espiritual, el apoyo de la familia que podamos dar a los pacientes con cáncer, aparte de los dolores, las dificultades que ellos pasan. En realidad es una enfermedad tan degenerativa, tan destructiva. Hablemos un poquito ya de nuestro país. ¿Qué nos dice en cuanto a las tendencias o las incidencias que hay en el Perú en cuanto al cáncer? Es un boletín epidemiológico elaborado por el doctor Luis Revilla Tafur de la Unidad Técnica de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles, Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. ¿Qué nos dice ese cáncer en el Perú según resultados de la vigilancia epidemiológica del año 2021? El cáncer constituye un problema cada vez más creciente de salud pública. La Agencia Internacional de la Investigación en Cáncer estimó que para el 2020 69.869 nuevos casos de cáncer en el Perú y 34.976 defunciones por cáncer en el Perú. El riesgo acumulado de desarrollar cáncer es de 17.02% en un lapso de 74 años de edad. Estos indicadores sitúan a Perú entre los países con nivel intermedio por incidencia de cáncer. Sin embargo, Perú es un país de cáncer avanzado. La mayoría de los casos de cáncer son diagnosticados en estadios avanzados, donde el tratamiento es menos efectivo y más costoso. Esto siempre lo comparto. No sé por qué nuestros países, sobre todo en índice de desarrollo como nuestro país y países sudamericanos, tenemos esa cultura no preventiva, a diferencia de
de Europa, por ejemplo, que ellos se chequean, sacan unos análisis por lo menos una vez al año, si no fuera incluso 2 veces al año, un chequeo general, como le llamamos así. Y esto lamentablemente en nuestro país no sucede. Se presentan ya prácticamente en estadios bastante avanzados del cáncer en diferentes tipos de personas, cuando ya muy poco se puede hacer o lamentablemente los tratamientos son bastante agresivos y los costos también son mucho mayores. Situación epidemiológica del cáncer en el Perú. El registro hospitalario del cáncer se desarrolla en los 50 hospitales del MINSA, incluyendo los 3 institutos regionales oncológicos IREN, como las que tenemos aquí en Huancayo. En el periodo 2017-2021, el número de casos registrados se ha mantenido alrededor de 12.000 casos nuevos de cáncer por año. En el 2020 se observó una caída de cerca del 50% de los casos registrados en los años previos. Esto sabemos que se debe generalmente a la pandemia y podemos ver lo que es la figura 1 en el 2017, más o menos 12.436 casos. 2018 aumentó mucho más. En el 2019 ya empezamos con la pandemia. 2020 bajó tremendamente en el tiempo de pandemia y el 2021 vuelve a subir. Curiosamente, como que en el tiempo de pandemia nos alimentamos mejor o no se presentaron muchos casos o no fueron muchos los casos que fueron a los hospitales, pero curiosamente en ese tiempo la gente se preocupaba un poco más por su salud, como que ahora volvimos otra vez a los hábitos que tenemos, a los malos hábitos alimenticios. En el 2021 hubo una recuperación importante, pero no se ha llegado al nivel alcanzado en el periodo pre-pandémico. Los casos de cáncer se concentran en la población adulta y adulta mayor, 42% y 51% respectivamente. Los casos registrados de cáncer en mujeres constituye el 63.2% de todos los casos. Como vemos aquí en la figura 2, la mayor cantidad, mujeres este color morado y los hombres el color celeste, ¿sí? Adultos mayores, la tasa mayor. En los adultos también, siempre en mujeres es mucho más incluso la tendencia, los jóvenes, adolescentes y también los niños. ¿Qué concluye este informe? ¿Qué concluye? Dice, la pandemia, la implementación de la vigilancia del cáncer se vio afectado por la COVID-19, reflejándose en la disminución de registros en el 2020 y 2021. Sin embargo, se observa una recuperación significativa en el número de casos registrados por hospitales e institutos especializados. Generalmente estos datos que hemos visto son del MINSA. Generalmente el Estado lleva sus datos muy diferentes, o sea, lo lleva independientemente. 2. El cáncer afecta principalmente a la población adulta y adulta mayor, siendo el 93% de los casos en estos grupos, con una tendencia a un mayor registro en mujeres. La socialización más frecuente son el cáncer de cuello, las localizaciones más frecuentes, son el cáncer de cuello uterino, seguidos del cáncer de mama, estómago y en contraste con las estimaciones globales. 3. La base del diagnóstico es un 78% de los casos se fundamentan en la histología del tumor primario, metástasis, citología o hematología, aportando consistencias a los datos de vigilancia. 4. Respecto al estudio clínico, solo el 57% tienen información establecida. Solo el 21% de los casos de cáncer de cuello uterino se identificaron en estadios tempranos, indicando la necesidad de mejorar la detección precoz. El tamizaje y contribuye solo al 4.8% de los diagnósticos, siendo mayor en el cáncer de cuello uterino, 16%, pero aún es insuficiente. 5. Se destaca la necesidad de mejorar la calidad y consistencia de los datos de vigilancia del cáncer, así como compartir información con instituciones relevantes como eSalud y reportar resultados al Ministerio de Salud para fortalecer la gestión
y respuesta en esa enfermedad. Es lo que les decía, que salud generalmente lleva sus reportes muy por separado. Bueno, sería todo con respecto a lo que son incidencias y conceptos. Estaremos la próxima tocando lo que son nuevas evidencias científicas sobre la oncogénesis, un tema bastante importante. Luego estaremos tocando lo que es el tratamiento convencionales para esta enfermedad, como son las radioterapias, las quimioterapias, ¿sí? Y también lo que son las cirugías oncológicas. Estaremos tocando también nuevas evidencias científicas sobre el tratamiento del cáncer y el papel del hidrógeno molecular. Y también tocaremos lo que es la presentación de varios estudios científicos sobre los efectos del hidrógeno molecular en el tratamiento del cáncer. Esto es muy importante, así que le invitamos a que puedan seguir viendo el resto de la secuencia de estos temas. Muchas gracias.